Ok, buenos días. En esta sesión vamos a tocar un nuevo tema, ¿de acuerdo? Ese tema es derivadas y transformadas y después vamos a ver el fenómeno opuesto, o sea, transformadas derivadas, ¿no? En el primer caso transformo y luego derivo y en el segundo caso derivo y luego transformo, ¿de acuerdo? Y una vez que veamos el segundo caso, vamos a ver soluciones de ecuaciones diferenciales aplicando el concepto que acabamos de ver de transformadas y derivadas. Después que ya podamos resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, utilizando la transformada de Laplace, vamos a poder resolver sistemas de ecuaciones. Y eso es, digamos, un plus que tiene la transformada de Laplace, que de manera sencilla podemos hacer cosas más complejas, ¿no? Hasta ahora los ejemplos que hemos estado viendo en el curso de ecuaciones diferenciales han sido ecuaciones diferenciales lineales o no lineales, pero solamente una ecuación diferencial y solamente una variable, no sé, y respecto a x o algo así, ¿no? O a lo sumo podríamos haber visto una función respecto, por ejemplo, f de xy, ¿no? Que es una función de x y y. Es lo máximo. Pero nunca hemos visto, por ejemplo, dos variables, u y v o algo así respecto a x y y, ¿no? O respecto a x. Eso es algo nuevo que se puede realizar mediante la transformada de Laplace, ¿de acuerdo? Ok, comencemos con el primer tema, que es derivadas y transformadas. Tenemos la derivada de una transformada de Laplace, ¿ok? En este caso es una función de f de s mayúscula. Y como sabemos, esto es igual a la transformada de Laplace de la función f minúscula de t. ¿Qué más? Sabemos la definición, que es la integral de 0 a infinito de e a la menos st multiplicada por la función respecto a t, ¿no? Aquí, si bien recuerdan, es lo mismo derivar y luego integrar que integrar y luego derivar, ¿ok? Lo que quiere decir es que podemos, en este caso, aquí estamos haciendo la integral respecto a t y lo que nos da se deriva respecto a s. Podemos hacerlo al revés, podemos derivar respecto a s y lo que nos dé lo integremos respecto a t, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a hacer. Una vez que ya hice esto, aquí me fijo en un detalle. Todo lo que está siendo derivado, que es e a la menos st por f de t, es función prácticamente de t, excepto el e a la menos st. Entonces puedo sacar de la derivada la f de t, ¿ok? Y únicamente tengo la derivada respecto a s de e a la menos st. ¿Qué más? Esta es una bastante sencilla, ¿no? Es una derivada de e a la u, de u, ¿no? Entonces e a la u es e a la u, ¿de acuerdo? Se queda igual. Y de u en este caso sería la derivada de menos st, que sería menos t, en este caso concreto, ¿no? Entonces aquí puedo sacar el signo menos de la integral. ¿Y qué sucede? Que si se fijan bien, esto es una transformada de Laplace en sí misma de t por f de t. O sea, es lo mismo, solo que aquí la transformada de Laplace de t por f de t en lugar que sea la transformada de Laplace de f de t, perdón. Entonces, esto es lo mismo que hacer la menos transformada de Laplace de t por f de t. Entonces ya vimos una nueva definición. Yo tengo que, si tengo la transformada de Laplace de t por f de t, esto es igual a menos la derivada respecto a s de la función ya transformada, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, yo tengo una t multiplicada una f de t y eso le aplico una transformada de Laplace. Yo puedo sencillamente hacer la transformada de Laplace de la función sin multiplicarse por t, y a lo que obtenga lo derivo respecto a s y le cambio el signo, ¿ok? Esto obviamente ya, digamos, es una nueva fórmula en sí misma, pero la podemos extrapolar un poquito más. ¿Qué pasa si yo no tengo t, sino tengo t a la n multiplicando a f de t? Entonces, en este caso, yo puedo volver a aplicar la fórmula como yo tengo que t a la n obviamente es igual a t a la 1 por t a la n menos 1, ¿no? Puedo dividir, o sea, acuérdense que t a la x más y es igual a t a la x más por t a la y. Entonces yo dividí, ¿no? La n la dividí entre n más 1, ¿no? La dividí como n menos 1 más 1, ¿no? Entonces yo ya tengo esta fórmula. ¿Qué sucede aquí? Que t a la n menos 1 por la f de t es nuevamente una función de t. Entonces puedo aplicar la transformada de Laplace aquí. Derivo respecto a s, le cambio el signo y lo multiplico por la transformada de Laplace de t a la n menos 1 por f de t, ¿de acuerdo? Ok. Puedo no parar aquí. Nuevamente t a la n menos 1 es igual a t a la 1, o sea t, por t a la n menos 2 multiplicado por f de t, ¿no?
y nuevamente tengo esto. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente t a la n menos 2 por f de t es una función de t. Puedo volver a repetir el mismo proceso. Entonces tengo que es la derivada respecto a s con signo n menos, multiplicando a la menos derivada respecto a s de la transformada de Laplace de t a la n menos 2 por la función de t. Puedo nuevamente volver a repetir el proceso aquí. En este caso, menos con menos me da más, y ya me queda la segunda derivada, ¿no? Es la derivada de la derivada. Entonces yo ya tengo esta nueva fórmula. Y esto, el proceso lo puedo repetir hasta que la t se agote. Digamos, si tengo t a la 3, sería t por t al cuadrado, y luego sería t por t, ¿no? Y luego sería t nada más, y ya luego ya no tendría t. Entonces puedo repetir el proceso hasta que, digamos, el número de veces que tenga aquí el exponente, no t a la n en este caso. Entonces, ¿qué va a suceder? Si se fijan, aquí tengo signo negativo en la primera la primera vez que lo hago. La segunda vez que lo hago sale un signo positivo porque se cancelan los menos, y en la tercera vez me voy a tener un signo negativo. Entonces, si se fijan, el signo se va alternando. Es lo que me define esto, ¿no? Menos 1 a la n. Y voy a agregar una derivada. Entonces, si tengo n es igual a 3, voy a hacer 3 derivadas. Y voy a tener signo menos, ¿no? Que es menos 1 a la 3. Y al final, lo que voy a derivar, que es la transformada de Laplace de la función de t. Vamos a ver un ejemplo. En el primer caso tengo la transformada de Laplace de t multiplicado por el seno de kt. ¿Qué hacemos? Voy a hacer la menos derivada respecto a s de la transformada de Laplace del seno de kt, ¿de acuerdo? El seno de kt ya vimos que es k entre s cuadrado más k cuadrado, ¿ok? Entonces la derivada respecto a s de esto, ¿cómo podemos hacerla? Esto es lo mismo que derivar 1 entre u. En este caso mi u sería s al cuadrado más k cuadrado, ¿no? En este caso sería menos, acuérdense que es lo mismo que tener u a la menos 1. Bajo el signo menos 1. Y ahora, ¿cómo me va a quedar? Acuérdense, u a la menos 1 es u a la menos 2, ¿de acuerdo? Por du. ¿Y du quién es? En este caso du es s cuadrado más k cuadrado. Entonces s cuadrado más k cuadrado lo voy a derivar, en este caso es 2s, ¿no? Como le decía, 2s. Entonces ya tenemos la solución de esta derivada. Y ya a partir de eso ya tenemos la transformada de Laplace de t por seno de kt. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay casos curiosos. Uno de ellos es cuando tengo la transformada de Laplace de t por e a la 3t. ¿Qué sucede? En este caso puedo considerar esa transformada de dos maneras. Puedo considerar que es t y estoy haciendo la traslación en el eje S, ¿no? Acuérdense de la fórmula que vimos antes. E a la 3t. Es una opción. Hago la transformada de Laplace de 3 y luego la traslado. Es una opción. Acuérdense que lo que voy a hacer es hacer la transformada de Laplace de t. Y luego lo que me da lo voy a evaluar en S sustituido por S menos 3. ¿Ok? Y es lo que hacemos aquí. Hacemos la transformada de t, que es 1 entre s al cuadrado, y luego hago el cambio de variable, ¿no? Y ya la realizamos. Es una opción. La otra opción es hacer la transformada de Laplace de e a la 3t. Y lo que me dé lo derivo. ¿De acuerdo? Y le pongo un signo menos antes. Y es lo que vamos a hacer. Tengo la menos derivada respecto a s de la transformada de Laplace de e a la 3t. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Ya vimos que es 1 entre s menos 3. Y ya derivo esto. Es lo mismo que en el caso anterior. Tenemos 1 entre u. Y esto es igual a u a la menos 1. Voy a bajar el menos 1, que se va a cancelar con el menos 1 que hay afuera. Y le voy a restar 1, que va a ser menos 2, ¿no? Va a ser u a la menos 2. ¿De acuerdo? Y lo multiplico por la derivada de u, que en este caso mi u es s menos 3, que obviamente ya vemos que es 1, porque acuérdense que el 3 es una constante. Y ya. Vimos que hemos llegado a lo mismo, ¿no? O sea que en el caso que tengamos esta solución, podemos optar por cualquiera de los dos caminos. Generalmente es más fácil hacer la traslación en el eje S, ¿no? Sobre todo cuando tengamos t al cuadrado aquí, o t al cubo o algo así. Porque como se imaginarán, aquí únicamente voy a hacer un cambio de variable y se acabó. En este caso voy a derivar 2 veces o 3 veces según el exponente de la t, ¿no? Entonces pueden ver que es más sencillo, pero se puede hacer de ambas formas, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver 3 ejemplitos más, ¿de acuerdo? Ok, en el siguiente ejemplo tenemos una transformada de Laplace de t por e a la menos 10t.
¿Qué te decía? Lo que podemos hacer, recuerda, hay dos caminos. Vamos a hacer el camino de primero hacer la transforma de Laplace de e a la menos 10t y después vamos a derivar, ¿de acuerdo? Pero se podría optar por cualquiera de los dos caminos. Ok, primero hago acuérdense que todo esto es la derivada de la transformada de Laplace de e a la menos 10t. ¿Y qué hago? Esto es sencillamente 1 entre s más 10, ¿no? Y ya. Entonces aquí derivo esto, lo mismo, es la derivada es la derivada de 1 entre u, que sería menos u a la menos 2 por d1, que d1 en este caso sería 1 nada más, porque es la derivada de s más 10. Y ya tenemos esta, ¿de acuerdo? Ok, en el siguiente ejemplo nos toca derivar dos veces, ¿de acuerdo? Porque tenemos una t cuadrada. Tenemos la transformada de Laplace de t al cuadrado por coseno de t. Lo que vamos a hacer es hacer, recuérdense, menos 1 al cuadrado, que en este caso es 1, por la segunda derivada de de la transformada de Laplace de coseno de t. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos aquí. ¿Qué más? ¿Cómo es la transformada de Laplace de coseno de t? Es s entre s cuadrado más 1. Entonces voy a hacer eso. Y aquí me queda 1 en el menos 1 al cuadrado. Entonces lo único que tengo que hacer es derivar dos veces. Se dice fácil. Tenemos aquí una fracción. O sea, un dividendo, ¿no? Y hay que hacer la derivada de un dividendo. La fórmula para hacer la derivada de un dividendo es esta, ¿no? La derivada de u entre b es b por dv, por du, perdón, menos u por dv, todo esto entre b al cuadrado. Ok, entonces vamos a hacerlo con esta, ¿no? Por la primera derivada de todo esto. Lo primero es que tenemos b en este caso es s cuadrado más 1. Entonces me va a quedar b por dv, que es 1 en este caso, ¿no? Y luego tenemos u, que u ya lo sabemos que es s nada más. Y dv, ¿quién es 2s nada más, porque el 1 es constante. Y ya. Entonces aquí hago una suma de fracciones, una suma de términos más que nada, y llegamos a esto, ¿no? Aquí multiplico el 1 por todo esto, y multiplico el menos s por 2s, ¿no? Y me queda menos 2s al cuadrado. Y sumo. Y ya tenemos la primera derivada resuelta. ¿Qué sigue? Hacer la segunda derivada. Para esto volvemos a aplicar la misma fórmula, pero nuestro divisor ya es más complicado, ya está al cuadrado. Entonces cuando lo elevemos al cuadrado va a ser a la cuarta, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Y en este caso, ¿qué más tenemos? Tenemos b, que sería s cuadrado más 1, todo eso al cuadrado, multiplicado por la derivada de u, que en este caso sería nada más menos 2s. Luego tenemos que hacer la otra, ¿no? Que sería la u, que vuelve a ser 1 menos s al cuadrado, por la derivada de b, que sería, bajamos el 2, ¿cuál es cadena? Primero bajo el 2 y me queda 2s cuadrado más 1, que lo tenemos aquí, y luego lo multiplicamos por la derivada de s cuadrado más 1, que sería 2s. Y después, ¿qué nos toca hacer? Pues simplificar, ¿no? Aquí efectuamos el cuadrado, aquí después de eso multiplicamos, ¿no? En este caso, se fijan, aquí tengo 1 menos s cuadrado y aquí tengo s cuadrado más 1. Este es un binomio, son binomios conjugados. Y entonces me puede quedar aquí 1 menos s a la cuarta. Y este 2 se puede multiplicar por este 4 de aquí, ¿no? Y me queda menos 4s. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Aquí tengo menos 2s, aquí tengo menos 4s. Menos 2s es factor común. Y aquí nada más está multiplicado por 2. Entonces puedo sacar el factor común. Y todo esto me queda aquí directamente. O sea, s a la cuarta más 2s al cuadrado más 1. Aquí multiplico por 2 para poder sumar. Y me queda 2 menos 2s a la cuarta, ¿no? Entonces aquí puedo sumar el 1 más el 2, me queda 3. Y aquí puedo sumar el s a la cuarta menos 2s a la cuarta y me queda menos s a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer aquí? Aquí podemos factorizar esto. ¿Cómo? Si se fijan, lo voy a factorizar como menos s al cuadrado más 3 por s al cuadrado más 1. Si se fijan, si hago 3 por 1 me da 3. Si hago 3 por s al cuadrado más 1 más 1 por menos s al cuadrado me da
2s al cuadrado, y si multiplico menos s al cuadrado por s al cuadrado me da menos s a la cuarta. Entonces está bien, se cancela este s al cuadrado más 1 con uno de los s al cuadrado más 1 que tengo aquí, o sea, ese es s al cuadrado más 1 a la cuarta, ¿no? Entonces me queda s al cuadrado más 1 al cubo. Y ya hemos resuelto esa transformada de Laplace. Este siguiente ejemplo es un poco peculiar. ¿Por qué? Porque tengo un coseno de 3t y lo estoy multiplicando por t y lo estoy multiplicando por e a la menos 3t. Entonces, el e a la menos 3t es me está obligando a hacer una traslación en el eje S, y la t me está obligando a hacer una derivada de todo de la transformada de Laplace, ¿no? Tengo que hacer ambas operaciones. ¿Qué es lo que sí puedo decidir? ¿Cuál hago primero? Puedo primero hacer la derivada y lo que me dé o sea, hago la transformada de Laplace de coseno de 3t. Después lo derivo respecto a s, le pongo un signo menos y lo que me dé lo evalúo más bien lo evalúo con s igual a s más 3, ¿no? Es una opción. Otra opción es que haga la derivada, la transformada de Laplace de coseno de 3t. Después haga el cambio de variable, las s las convierta en s más 3 y después derive respecto a s y le pongo un signo menos. ¿Cuál es la diferencia? Que un camino puede complicarse más que el otro, ¿no? En este caso yo voy a primero derivar y después hacer la traslación en el eje S. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque es más fácil derivar algo un poquito más sencillo, ¿no? Ustedes van a ver que eso se complica un poco. Igual me va a salir una derivada de un cociente. Entonces, para simplificarme un poco la vida, voy a primero derivar y después hacer el cambio de variable. Pero se podría hacer al revés. ¿Ok? Entonces ya vimos que lo primero que voy a hacer es hacer la transformada de Laplace de t coseno de 3t. Y lo que me dé, voy a hacer el cambio de variable de s, lo voy a cambiar por s más 3. Es lo que le decía. Entonces, ¿qué hago acá? Aquí lo que voy a hacer es la transformada de Laplace de coseno de 3t y lo que me dé lo derivo respecto a s, ¿no? Y luego le pongo un signo menos aquí y ya tengo esto, ¿no? Es lo que voy a estar haciendo. La transformada de Laplace de coseno de 3t, ¿cómo quedaba? Me quedaba como s entre s cuadrado más 9, ¿no? Que es 3 al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la transformada de Laplace, la derivada de s entre s cuadrado más 9. Nuevamente vamos a aplicar la misma fórmula del cociente, de la derivada del cociente, y tenemos esto, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a tener? Primero tenemos b, que en este caso b es s cuadrado más 9, por du sería 1 en este caso, igual que en el caso anterior. Menos u, que en este caso sería s, por la derivada de b, que en este caso sería 2s igual. Todo eso dividido entre s cuadrado más 9 al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí igual hacemos la suma. Aquí me va a quedar s cuadrado más 9 menos 2s al cuadrado. Sumamos, me queda menos s al cuadrado más 9, ¿no? Arriba. Y ya que tenemos esto, lo que nos toca hacer es hacer el cambio de variable, ¿de acuerdo? Ya por ahí ya estamos prácticamente evaluando la transformada de Laplace completa. Entonces hacemos el cambio de variable, le ponemos un signo menos afuera, ¿no? Para mantener la igualdad. Entonces tenemos que donde veamos una s vamos a poner s más 3. Aquí solo tenemos 2, y ambas son al cuadrado. Entonces aquí hacemos un binomio al cuadrado y aquí hacemos el mismo binomio al cuadrado. Y tenemos que en este caso sería s cuadrado más 6s más 9. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí si se fijan, tengo un 9 positivo y aquí tengo un 9 negativo, porque tenemos un signo menos afuera de los paréntesis. Entonces se cancelan. Aquí tenemos ambos 9 con signo positivo, entonces suman. Y aquí me va a quedar entonces 18 abajo, ¿no? Y aquí me va a quedar, tenemos el menos de afuera con el otro menos, se cancelan y me da más, ¿no? Entonces me va a quedar s cuadrado más 6s, todo eso dividido entre s cuadrado más 6s más 18. Y ya la hemos resuelto. Ok, nuestro siguiente tema es transformada de derivadas. En este caso lo que voy a hacer es aplicar la transformada de Laplace de una función previamente derivada, ¿no? ¿Y para qué lo quiero hacer?
Sencillamente porque para obtener la transformada de Laplace sin necesidad de conocer la función, ¿no? O sea, prácticamente tenía una función sin derivar y quiero obtener la transformada de Laplace de esta función derivada, ¿no? O sea, quiero obtener la transformada de Laplace de la función después de haber sido derivada. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Vamos a usar primero la definición, ¿no? Sabemos que la transformada de Laplace es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función, ¿no? En este caso la función es la función derivada, la función respecto a t, ¿no? Todo esto por la diferencial de t, ¿no? Ok. Entonces, aquí yo no puedo hacer lo que hice antes de permutar las integrales y las derivadas. Primero porque ambas son en función de t. Y lo más importante es que la derivada únicamente se le aplica a la mitad de la integral, ¿no? Si estuviese sobre toda la integral, igual podría sacarla, extraerla, de cierta manera. Pero en este caso no voy a poder. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que sí puedo hacer es una integral por partes. Yo tengo que mi u, acuérdense, mi u es lo que es fácil de derivar. En este caso es e a la menos st. Y mi du sería menos s e a la menos st, ¿de acuerdo? Y mi v, ¿quién sería? Mi dv, perdón. Sería la función derivada de t con el diferencial de t, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la integral de eso simplemente sería la función de t. Esta ya la conozco. Y ya hacemos la integral por partes. Aquí tenemos u por v evaluado de 0 a infinito menos la integral, ¿no?, de 0 a infinito de la función por menos s e a la menos st de t. Ok, aquí puedo extraer la menos s de la integral y me va a quedar aquí con signo positivo. Y aquí evalúo, ¿no? En el primer caso, que tengo e a la menos infinito por la función evaluada en el infinito. Yo no sé cuánto valga la función en el infinito porque no conozco precisamente a la función, pero yo sé que e a la menos infinito me da 0. Entonces todo eso de aquí me da 0. Ahora bien, el otro término, cuando evalúo en 0, la función de 0 evaluada en 0 tampoco la conozco. Lo que sí conozco es que e a la 0 me da 1. Entonces aquí voy a tener menos la función de 0. Esto de aquí, si se fijan, es la transformada de Laplace original de la función. Entonces lo que tengo aquí es que la transformada de Laplace de una función derivada es igual a la menos función evaluada en 0 más s por la transformada de Laplace de la función. ¿De acuerdo? Y bien, esto es para una. Si tengo por una segunda derivada, ¿qué puedo hacer? Bueno, acuérdense que la función que vimos anteriormente, la definición esta es para una función en función de la derivada de otra función, ¿no? Más bien la derivada en función de la función no derivada. Sabemos que la segunda derivada es realmente la derivada de la primera derivada. Entonces, simplemente puedo volver a aplicar la fórmula recursivamente, ¿de acuerdo? Entonces en este caso tenemos que la transformada de Laplace de la segunda derivada es igual a la función derivada de la primera derivada, ¿no? Entonces aquí pongo la función original, que en este caso sería la primera derivada, evaluada en 0 con el signo menos, más s por la transformada de Laplace de la función original, que en este caso sería la primera derivada, ¿de acuerdo? Y ya. ¿Y qué más puedo saber? Esta yo también ya la conozco, la que ya hicimos antes. De acuerdo, que es menos la función evaluada en 0 más s por la transformada de Laplace de la función. Puedo acomodar acá un poquito, llego a esta forma, ¿no? Aquí tengo menos f' evaluada en 0 menos s la función evaluada en 0 más s al cuadrado la función transformada. Entonces aquí fíjense en detalle, esto lo puedo repetir muchas veces para tercera, cuarta, quinta derivada. Entonces eventualmente voy a llegar a la siguiente fórmula para una derivada enésima. La transformada de Laplace de una derivada enésima de una función es igual a s a la n por la transformada de Laplace de la función menos s a la n menos 1 por la función evaluada en 0 menos s a la n menos 2 por la primera derivada de la función evaluada en 0, y así voy reduciendo con el exponente a la s hasta que tenga s a la 0 multiplicada por la función a la n menos 1 evaluada en 0 también. ¿Ok? Y entonces vamos a ver un ejemplo. Para la cuarta derivada, ¿yo qué voy a hacer? Aquí voy a poner s a la 4 por la función, ¿de acuerdo? Menos s al cubo por la función evaluada en 0, menos s al cuadrado por la primera derivada de la función evaluada en 0, menos s por la segunda derivada de la función evaluada en 0, menos la función, la tercera derivada de la función evaluada en 0. Entonces, se fijan, el exponente se va reduciendo. Aquí tengo s a la cuarta, s al cubo, s al cuadrado, s normal, y aquí no tengo s.
Y la primera vez pongo la función y la segunda vez voy poniendo las funciones evaluadas en cero y le voy aumentando un grado a la derivada. Un orden, perdón. Aquí tengo f normal, o sea la primera sin derivar, luego tengo la primera derivada, luego segunda derivada y tercera derivada. Entonces mientras yo incremento la derivada, decremento el exponente. Entonces pueden ver que es básicamente la forma de memorizarlo. ¿Ok? ¿Y esto para qué me va a servir? Se preguntarán. Bueno, me sirve sencillamente porque con eso yo ya puedo solucionar ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cómo? Bueno, yo tengo la ecuación diferencial. Cada término, por ejemplo, aquí tengo la derivada enésima de y respecto a t. Aquí tengo otra derivada, ¿no? la n-1, y así tengo hasta que tenga la y nada más. Todo esto lo puedo convertir, le puedo aplicar la transformada de Laplace. La g simplemente aplico la transformada de Laplace de g. A esto yo simplemente le aplico la función que acabamos de ver. Aquí igual, y esta directamente es la y mayúscula de s. Ok, básicamente es esto. Entonces yo aplico la transformada de Laplace de una derivada aquí, la aplico aquí según el orden, perdón, y al final voy a tener una función, y yo puedo, una función lineal. Si se fijan, voy a regresar rápidamente. Aquí tengo la función multiplicada por s elevado a una potencia, entonces es una función lineal, ¿no? A lo que voy es que yo puedo sumarlas, todas las y de s que hayan aquí. Entonces después de sumarlas yo puedo factorizar y puedo obtener el valor de y de s. Y una vez que lo obtengo, ¿qué aplico? La transformada inversa de Laplace. Y yo ya tengo la solución de la función de la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Es una manera diferente de hacerlo. Y prácticamente todo lo que hemos estado viendo hasta aquí, todo lo que es transformada de Laplace, es únicamente para aplicar este método. Bueno, tiene otras aplicaciones la transformada de Laplace, pero en este curso lo vimos exclusivamente para esto, para poder aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Tengo la ecuación diferencial de la primera derivada de y respecto a t, más 3y igual a 13 seno de 2t. Esta la estoy evaluando en y en 0 igual a 6. Ok, ¿qué vamos a hacer? Aplico la transformada de Laplace a todo. En el primer caso tengo la transformada de Laplace de la derivada de y, ¿no? Respecto a t, más 3 la transformada de Laplace de la función y respecto a s, ¿no? Esta ya es directa. En este caso voy a hacer la transformada de Laplace de 13 seno de 2t. Esta ya la conocemos, ¿no? Es 13, el seno de 2t es igual a 2 entre s al cuadrado más 4. Aquí aplico la fórmula que ya vimos, es s, acuérdense, primero tengo el grado, en este caso el grado que equivale al orden, ¿no? En este caso tengo s, porque aquí solo tengo una primera derivada, por la función y de s, ¿no? Mayúscula, y mayúscula, menos, aquí reduzco el grado, aquí con uno solo ya no tengo s, ¿no? Y menos y evaluada en 0. Si tuviese segundo orden de la derivada tendría s cuadrada aquí, aquí tendría menos s y de 0 y luego tendría menos y prima de 0, ¿no? Pero en este caso solo tengo una derivada. Ok, ¿qué más vamos a hacer? Podemos agrupar, o sea, podemos sumar estos de aquí, ¿de acuerdo? Podemos ver que aquí tenemos y de s, entonces lo sumo. Aquí tengo y valorada en 0, yo ya sé que vale 6, entonces le pongo el valor de 6 y lo paso del otro lado sumando. Si yo no tuviese, no me diesen el valor aquí, tal cual, yo podría considerar que y valorada en 0 es una constante y la dejaría como una constante en la solución. O si me diesen por ejemplo y valorada en 2, pues simplemente yo luego de solucionar evaluaría en 2 y obtendría el valor de la constante. Pero en este caso me lo están dando, es más fácil. Ok, aquí hago una suma de fracciones, acuérdense que es s cuadrado más 4 por 6 y ya sumo, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 6s al cuadrado más 50 entre s cuadrado más 4, ¿de acuerdo? ¿Qué más voy a hacer? Aquí tengo s más 3, esto lo puedo pasar del otro lado dividiendo. Y ya tengo la función, la transformada de Laplace de la función. Que no conozco porque es la solución, lo que quiero saber, no cuánto vale, pero ya tengo su transformada de Laplace. Entonces como ya tengo su transformada de Laplace, ¿qué puedo hacer? Aplicar la transformada inversa de Laplace para obtener la función, ¿de acuerdo? Claro, no es tan fácil porque esta se resuelve con fracciones parciales, no es tan directa. Entonces vamos a aplicar fracciones parciales. Como aquí tenemos una s al cuadrado más 4 y esto no se puede factorizar más, no hay manera. Lo que vamos a hacer es, aquí no vamos a poner una constante entre s cuadrado más 4 porque tiene un segundo grado, ¿no?
Entonces aquí vamos a poner bs más c. Acuérdense, si tuviese un 3 acá, un tercer grado, pondría bs cuadrado más cs más d, ¿no? Sería en este caso, pero en este caso solo tengo segundo grado. Ok, y ya luego lo mismo, no hago la suma de fracciones, es a por s cuadrado más 4 y bs más c por 3 por s más 3, ¿no? Entonces ya tengo lo que voy a aplicar, ¿no? Aquí acuérdense, puedo cancelar los dividendos y llego a lo que voy a evaluar. Aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo evaluar en s igual a menos 3 para que se me cancele la b y la s y solo me quede a. Y ya es lo que hago ahora, ¿no? Aquí voy a ir un poco rápido. Entonces aquí ya tengo que mi a es igual a 8. Para el segundo caso no tengo manera de cancelar la a. ¿Por qué? Porque no hay nada que me haga cero este término, s al cuadrado más 4. Entonces lo que sí puedo hacer es poner dos valores diferentes que yo escoja, ¿no? Y obtengo así un sistema de ecuaciones para obtener b y c. Y otra ventaja es que yo ya tengo el valor de a, entonces eso ayuda un poco también. Ok, entonces vamos a dar primero s igual a 2. Obtengo esta ecuación y luego evalúo en s igual a menos 2 y obtengo esta otra ecuación. Ya tengo ambas ecuaciones, tengo un sistema de ecuaciones. Acuérdense que aquí la a la sustituí por 8 directamente para no hacer tanto. Ok, estas ¿cómo las puedo resolver? Pues de muchas maneras, ¿no? Puedo aplicar un determinante, puedo aplicar Gauss-Jordan, o en este caso lo más fácil es multiplicar todo por 5. Aquí me va a quedar 50, aquí me va a quedar menos 10, aquí me va a quedar más 5. Y al sumarlos se van a cancelar las b's y solo me van a quedar las c's, ¿de acuerdo? Y ya tengo que mi c es igual a 6. Como ya tengo que c es igual a 6, solamente lo evalúo en la segunda ecuación. Y ya obtengo el valor de b, ¿no? Que en este caso sería menos 2. Y regreso. Ahora bien, ya sé que la función y de t es igual a la transformada inversa de Laplace de la y de s. Y esa a su vez es la transformada de Laplace inversa de 6 por s al cuadrado más 50 entre s cuadrado más 4 multiplicado por s más 3. Todo esto ya lo vimos que es igual a la transformada inversa de Laplace de 8 entre s más 3 más menos 2s más 6 entre s cuadrado más 4, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, esta a su vez la podemos dividir en dos más, ¿no? Menos 2s entre s cuadrado más 4 y 6 entre s cuadrado más 4. Ok, y aplicamos la transformada de Laplace a cada término por separado. En este caso es bastante sencillo, es una exponencial, saco el 8 de la transformada de Laplace inversa. En este caso saco el menos 2 y es un coseno. Y en este caso puedo sacar un 3 y aquí me queda un 2, ¿no? Y es lo mismo, aquí tengo 2 al cuadrado que es 4 y aquí tengo 2. Entonces ya, este es un seno. Y ya, me queda 8e a la menos 3t menos 2 coseno de 2t más 3 seno de 2t. Entonces fíjense una cosa, aquí yo ya obtuve la parte homogénea de la ecuación diferencial y ya obtuve la solución particular, o sea tengo la solución complementaria y la particular en un mismo procedimiento, lo cual es bastante bueno, ¿no? Claro, el único problema es que tengo que aplicar fracciones parciales y aplicar la transformada inversa de Laplace, pero quitando eso es un método bastante bueno para obtener soluciones, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un ejemplo adicional. Ok, en el siguiente ejemplo tenemos la siguiente ecuación diferencial. Tenemos la segunda derivada de y más 5 veces la primera derivada más 4y igual a 0. Nuestra evaluación es en y igual a 0 igual a 6 y la primera derivada de y evaluada en 0 es igual a 0. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es aplicar la transformada de Laplace a todo, a ambos lados, ¿no? Obviamente sabemos que la transformada de Laplace de 0 es 0, o sea, realmente es una constante por 1 entre s, pero como la constante es 0, pues vale 0. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos aquí la transformada de Laplace de la segunda derivada de y, y tenemos 5 veces la transformada de Laplace de y prima, más 4 veces la y de s, ¿no? Esa ya la hacemos directa. ¿Qué más? Bueno, pues lo primero es que como es la transformada, en este caso es una segunda derivada, entonces ponemos s cuadrado por y de s menos s, acuérdense, voy a ir creciendo el exponente, s por y0 menos la primera derivada de y evaluada en 0, y luego hago lo mismo, aquí tengo 5 veces la transformada de Laplace de y prima, entonces es una sola derivada, entonces pongo s
por y de s menos y0, ¿no? Aquí pasé de s a no tener s únicamente, no, aquí tuve dos pasos, s cuadrado, s y luego no tuve nada, más 4 veces y de s, ¿no? Después de eso, aquí sustituimos, aquí la y0, la y evaluada en 0 vale 6 y la y prima vale 0, la y prima evaluada en 0. Entonces aquí desaparece ese término, ¿de acuerdo? Y ya después de eso nada más agrupamos un poco. Aquí tenemos todo lo que está con y aquí todo lo que no tiene y de s. Pasamos esto del otro lado sumando y luego dividimos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Podemos factorizar esto de aquí. Aquí tenemos, nos queda s más 4 por s más 1, ¿no? Tenemos 1 por 4 es 4, 4s más s 5s y luego tenemos s cuadrado. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar fracciones parciales otra vez. Tenemos a entre s más 4 más b entre s más 1. Hacemos el producto de fracciones y me queda a por s más 1 más b por s más 4. Todo esto entre s más 4 por s más 1. Nuevamente cancelamos, ¿no? Porque está del ambos lados de la igualdad el s más 4 por s más 1. Y me queda 6s más 30 igual a por s más 1 más b por s más 4. ¿Qué vamos a hacer para resolver esta fracción parcial? Lo primero es que vamos a usar s igual a menos 1 para que se me cancele la a. Y luego vamos a usar s igual a menos 4 para que se me cancele la b. ¿De acuerdo? En el primer caso hacemos que mi s sea igual a menos 1. Y como podemos ver, tengo aquí el menos 6. Aquí la a se me hizo 0 y aquí tengo menos 1. Y aquí me queda 3, ¿no? 3 positivo y aquí me queda 24. Entonces ya tengo que b es igual a 8. Hago lo mismo para s igual a menos 4. Aquí me queda 24, ¿no? 6 por 4, negativo. Más 30, igual a por menos 4 más 1 me queda menos 3. Entonces me queda 6 igual a menos 3a. Ya tenemos que mi a es igual a menos 2. Entonces yo ya tengo los valores, ¿no? De a y b. ¿Qué puedo hacer? Yo ya puedo obtener la función de y, de t, que es igual a la menos transformada de y de s, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya vimos que el valor, ¿no? El valor lo habíamos tenido aquí arriba, era esta expresión. Y le aplicamos la transformada inversa. Para eso hacemos las fracciones parciales que ya realizamos. Y tenemos menos 2 entre s más 4 más 8 entre s más 1, ¿no? Esas ambas son exponentes. Y nada más me queda este como e a la menos 4, ¿no? T. Y este me queda como e a la menos t. Y ya hemos realizado esta, ¿de acuerdo? Y ese será el último tema de transformadas de Laplace. En este caso vamos a ver un nuevo tema que es sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Ese tema curiosamente no tiene teoría de trasfondo. ¿Por qué? Porque la teoría que vamos a usar es la misma que ya vimos para soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora en lugar de una ecuación son dos, pero se usa exactamente igual y los mismos pasos, ¿ok? Bueno, comencemos. Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Podemos ver que aquí tenemos x'1 más 10x1 menos 4x2 igual a 0. Luego tengo menos 4x1 más x'2 más 4x2 igual a 0. Si se fijan en esos sistemas de ecuaciones, en cada una tengo un x1 y x2. Lo que puede pasar es que en una las tenga derivadas y en otras no las tenga derivadas. En este caso tengo segundas derivadas y funciones no derivadas. Pero podría ser que tenga funciones de segundas derivadas, funciones con una sola derivada, funciones no derivadas, todo mezclado. Mientras sea lineal, se puede usar, mientras no tenga que ponerlo aquí algo que rompa la linealidad del sistema, digamos que se puede utilizar este método, ¿de acuerdo? Y mis condiciones, ¿cuáles son? En este caso son x1 evaluado en 0 igual a 0, x'1 evaluado en 0 igual a 1, x2 evaluado en 0 igual a 0, y x'2 en 0 igual a menos 1. Ok, aplicamos la transforma de Laplace, ¿de acuerdo? Y ya. Entonces aquí tenemos, esta es una x al cuadrado, o sea es una x biprima. Entonces pongo s al cuadrado por la función x1 transformada, menos s x1 evaluado en 0,
Acuérdense, le voy reduciendo el exponente. Aquí tengo s al cuadrado, aquí tengo s normal y aquí ya no tengo s. Menos x prima 1 evaluada en 0. Luego tengo aquí 10x1. Entonces esta forma de Laplace es 10x1s, ¿no? Y aquí tengo menos 4x2, entonces sería menos 4x2 de s igual a 0. En este caso, si tuviese un término aquí, aplicaría esta forma de Laplace de la parte no homogénea de la ecuación. Pero en este caso, es una ecuación homogénea. Realmente es igual, es lo mismo, el procedimiento sería idéntico, solamente haría la transforma de Laplace de lo que hubiese aquí, antes, ¿no? Ok, después que tenemos, aquí tenemos la segunda ecuación, entonces aquí tenemos x1, entonces su transforma de Laplace es otra vez x1 de s, menos 4, obviamente. Y aquí tenemos x bi'prima de 2, entonces su transforma de Laplace sería muy parecida a la anterior, ¿no? Sería s al cuadrado por x2 de s, menos sx2 de evaluado en 0, menos x2' evaluado en 0, ¿no? O sea, lo mismo, voy descendiendo. x2 es, digo, s2, s, y aquí no tiene s. Y al final tenemos más 4x2, entonces aquí sería más 4x2 de s, igual a 0. Lo que voy a hacer es evaluar aquí directamente a todas las que son x, en este caso son x1 evaluado en 0 y x2 evaluado en 0 valen 0, ¿no? Entonces las elimino y las primeras derivadas evaluadas en 0 valen 1 y menos 1 para x1 y x2 respectivamente. Ok, ya puedo agrupar todo lo que son x1 y lo que es x2 en ambas, ¿no? Aquí el grupo x1, aquí grupo s cuadrado más 10 por x1 de s menos 4x2 de s igual a 1, ¿no? Paso la parte que no es ni de x1 ni de x2 del otro lado. Y aquí lo mismo, agrupo las x2 y las x1. Y ya tengo un sistema de ecuaciones lineal común y corriente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Puedo resolver de muchas maneras. Nuevamente, determinantes, Gauss-Jordan. En este caso, lo que voy a hacer es despejar. Despejo aquí, despejo x2 y aquí despejo x1. ¿De acuerdo? Y después de eso, ya puedo sustituir directamente. Ok, sustituyo las ecuaciones, llego a esta ecuación, simplifico un poco y al final me quedan estas ecuaciones. En la primera tengo solamente x2 y en la segunda solo tengo x1. Y ya directamente despejo x2 y despejo x1 de ambas, ¿no? Agrupé despejo acá. Solamente hice un poco más de paso, aquí factoricé y ya estuvo, ya lo aplico aquí, ya lo tenemos. Entonces tenemos esta transforma de Laplace para x2 y esta transforma de Laplace para x1. Lo único que hay que hacer es lo que ya sabemos hacer fracciones parciales, y después de hacer fracciones parciales, que ya lo hicimos aquí me voy a saltar todo el procedimiento porque ya lo sabemos hacer para ir un poco más rápidos. Y después de aplicar fracciones parciales, aplico la transformada inversa de Laplace. Nuevamente la aplico por cada término. Saco la raíz de 2 entre 5. Es lo que le falta a esto, ¿no? Para que tenga una raíz de 2 aquí. Porque aquí tengo 2, que 2 es raíz de 2 al cuadrado. Y aquí va a salir un seno. Y aquí va a salir también otro seno. Y ya es lo que hacemos únicamente. ¿De acuerdo? Y aquí lo mismo. Solo que aquí lo único que cambian son los coeficientes, que son un poco diferentes para cada uno. Y ya estuvo. Como pueden ver, ya hemos resuelto el sistema de ecuaciones. Ya tenemos el valor de x2 y el valor de x1. Y tenemos un ejemplo adicional. Ok, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Tenemos la derivada de x respecto de t igual a menos x más y. Y la otra ecuación diferencial es la derivada de y respecto de t igual a 2x. Nuestras condiciones de frontera son x en 0 igual a 0 y y en 0 igual a 1. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Aplicar la transforma de Laplace a ambas ecuaciones. De acuerdo. Obviamente nosotros sabemos que lo aplicamos a ambos lados de las igualdades. En este caso ya sabemos que la transforma de Laplace de una derivada es s por x mayúscula, en este caso de s, menos x evaluada en 0, ¿no? Y aquí sería lo mismo, sería s por y mayúscula de s menos y evaluada en 0. Y ambas serían igual a menos x mayúscula de s más y mayúscula de s, y en el otro caso sería más 2 mayúscula de x, o sea esto prácticamente.
Ya las tenemos aquí. Lo que podemos hacer para simplificar un poco todo es sustituir aquí los valores de x0 y y de 0. Entonces aquí tenemos 0 y aquí tenemos 1. Ok. Después lo que vamos a hacer es acomodar un poquito, ¿no? Como acomodamos, pasamos todo lo que es x de este lado, lo que es y inmediatamente después, y todo lo que no es ni x ni y lo pasamos del otro lado de la igualdad. Hacemos lo mismo aquí, ¿no? Entonces aquí aquí nos va a quedar s más 1, ¿no? Porque pasa sumando multiplicado por x de s, ¿no? Más y de s, todo es igual a 0. Y en el otro me va a quedar menos 2x de s, ¿no? Porque pasa restando igual. Más s por y de s igual a 1, ¿no? Porque pasa sumando el menos 1. Ya que tenemos esto, podemos resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Hay varias maneras, ¿no? Lo puedo hacer por Cramer como hicimos antes. Lo podemos hacer por Gauss-Jordan, lo podemos hacer manualmente, de varias maneras, ¿no? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a despejar y de s en la segunda ecuación. Y lo que nos dé lo sustituimos en la primera. Pero se podría haber hecho de otras maneras. No es un sistema de ecuaciones lineal cualquiera. Ok, entonces hacemos esto, ¿no? Aquí pasamos el 2x de s del otro lado sumando. Y después podemos dividir entre s todo. Dividimos 1 entre s y 2x de s entre s. Esto lo sustituimos en la primera ecuación. Y me va a quedar s más 1 por x de s, ¿no? Menos lo que acabo de hacer, ¿no? Que es 1 entre s menos 2x de s entre s. Todo esto igual a 0. Aquí puedo pasar el 1 entre s del otro lado sumando. Y puedo sumar aquí, ¿no? Obviamente para sumar lo que tengo que hacer es multiplicar por s, porque es una suma de fracciones. Es 1 más s menos 2 entre s, ¿no? Hay una suma de fracciones. Sería más bien una resta en este caso. Y multiplico por s, ¿no? El s cuadrado. Aquí me queda s cuadrado más s para que pueda hacer la suma. ¿De acuerdo? Y lo que hice aquí. Aquí pasé como les comenté, del otro lado sumando. Hago el producto. Y lo paso dividiendo, ¿no? Aquí me va a quedar s cuadrado más s menos 2. Lo paso del otro lado dividiendo. Cancelé aquí la s, ¿no? Aquí todo está dividido entre s y aquí también todo está dividido entre s. Entonces cancelé ambas s. Y ya tenemos la expresión para x de s. Lo que nos toca hacer después es hacer lo mismo para y. Pero para y, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos la expresión, solo sustituimos de aquí la x. Pero antes de eso vamos a factorizar, porque luego este mismo factor nos sirve para la otra ecuación, ¿ok? Entonces aquí podemos factorizar s cuadrado más s menos 2 como s más 2 por s menos 1, ¿no? Porque ya vemos que 2 por menos 1 me da menos 2, 2 por s menos 1 por s me da s, y s por s me da s cuadrado, está perfecto. Entonces ya sustituimos en y de s, ¿no? Y me va a quedar y de s es igual a 1 entre s más 2 entre s por valor de x, que en este caso sería 1 entre s más 2 por s menos 1, ¿no? Entonces me queda aquí 2 entre s por s más 2 por s menos 1. Hacemos la suma de fracciones. Al 1 entre s únicamente le falta multiplicarse por s más 2 y por s menos 1 para poder hacer la suma, ¿no? Porque ya está dividido entre s. ¿Ok? Y sumamos. Aquí ya las conocemos. Sabemos que s más 2 por s menos 1 ya lo teníamos aquí arriba. Y es s cuadrado más s menos 2, ¿no? Y ya lo ponemos aquí. Y le sumamos el 2. Entonces se cancelan los dos. Se cancela el menos 2 con el más 2. Y llegamos a la siguiente expresión. Aquí una cosa, yo aquí puedo factorizar s, ¿no? Aquí tengo arriba s cuadrado más s, eso lo puedo factorizar como s por s más 1 y se cancelan las s. Y me va a quedar s más 1 entre s más 2 por s menos 1. Ya tengo y también, y de s, ¿no? Entonces lo que sigue ahora es hacer las fracciones parciales tanto para x de s como para y de s. Vamos a hacerlo para x de s primero. Esto es igual a ax entre s más 2 más bx entre s menos 1.
¿Por qué le puse un sufijo x? Precisamente porque voy a hacer lo mismo para y, ¿no? Entonces, para que no se me confundan las constantes, nada más para eso. Ok, hago el producto aquí y me va a quedar ax por s menos 1 más bx por s más 2. Todo eso dividido entre s más 2 por s menos 1. Cancelo el s más 2 por el s menos 1 porque están en ambos lados de la igualdad. Y llegamos a la siguiente expresión. Ok, ¿qué valores me conviene usar? Me conviene usar s igual a 1 para que se me cancele para que se me haga 0 lo que multiplica la ax y me quede únicamente bx, y luego hago s igual a menos 2 para que únicamente me quede ax, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer s igual a 1 y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar aquí 1, ese no cambia realmente, y ese se me cancela, y aquí me va a quedar bx por 3, ¿no? Y de aquí ya sabemos que bx es igual a un tercio. Luego hacemos s igual a menos 2. Lo mismo, ¿no? Aquí me va a quedar 1 menos 3 ax. Se me canceló la b, acuérdense. Y de aquí me va a quedar que la ax es igual a menos un tercio. Entonces ya sabemos que mi x de s va a ser así, ¿no? Va a ser menos un tercio, por lo que ya sabíamos que era 1 entre s más 2, más un tercio por 1 entre s menos 1. Ok. Vamos ahora a pasar a y de s. Lo mismo, lo replanteo como ay entre s más 2 más by entre s menos 1. Lo mismo, ¿no? Para que no se confundan con las otras. Y vamos a hacer el mismo, vamos a multiplicar otra vez y vamos a tener la misma expresión. Vamos a tener s más 1 igual a ay por s menos 1 más by por s más 2. Lo mismo, vamos a hacer los cambios de variable de s igual a 1 y s igual a menos 2. Primero vamos a hacer s igual a 1 para que se me cancele lo que multiplica la ay. Y me va a quedar aquí 2 igual a 3 por by, ¿no? Entonces me queda que by es igual a 2 tercios. Y luego hacemos s igual a menos 2. Entonces me va a quedar menos 1 igual a menos 3 ay, ¿no? Y entonces ya sabemos que y es igual a un tercio. Entonces ya sabemos al final que y de s es igual a un tercio por 1 entre s más 2 más 2 tercios por 1 entre s menos 1. Ya que tenemos todo esto, ya podemos aplicar la transformada inversa de Laplace. Ok, lo aplicamos primero para x de s para obtener x de t. Y ya se lo aplicamos a todo lo que acabamos de obtener, ¿no? A esto de aquí. Y entonces ya tenemos que lo que podemos hacer es separar, ¿no? Separamos aquí, pues sacamos menos un tercio multiplicado por la transformada inversa de Laplace de 1 entre s más 2 más un tercio multiplicado por la transformada de Laplace de 1 entre s menos 1. Esta ya sabemos que es una exponencial, es e a la menos 2t, y esta es una exponencial de e a la más t. Ya tenemos la primera variable, ¿no? Que en este caso es x de t. Hacemos lo mismo para y de t, igual es la transformada inversa de Laplace de y de s. Lo mismo, aplicamos lo que ya conocimos, que es esto de aquí, y nos va a dar lo mismo por términos. De hecho, las transformadas son las mismas, si se fijan. Lo único que va a cambiar es el coeficiente. Entonces vamos a llegar también a esto, ¿no? A un tercio de e a la menos 2t más 2 tercios de e a la t. Entonces ya hemos resuelto ese sistema de ecuaciones.